Vamos a hacer algo. Cada vez que yo diga ting, Guille, tú pasa ahí una transparencia. No Eh, estaba atento. Cumplo, ¿qué es Cumplo? Cumplo es una plataforma tecnológica que permite que empresas que necesitan financiarse encuentren personas, empresas o instituciones que estén dispuestas a financiarla. Es decir, es una plataforma de financiamiento colaborativo. Es un marketplace de crédito. Entonces, de esta manera, lo que nosotros tratamos de hacer es conectar directamente la fuente de dinero, que son los inversionistas, las AFP, los institucionales, las compañías de seguro de vida, los family office y las personas naturales como Guille y como yo, con las necesidades de fondo, que son la gran mayoría de las pequeñas, medianas y grandes empresas que están creciendo y que necesitan más capital para poder seguir desarrollándose. ¿Por qué creemos que la tecnología aporta una cosa fundamental? Es por lo que dice la siguiente. La tecnología lo que permite, se puso en negro, lo que permite es crear una plataforma donde se conecten directamente y sin intermediarios las personas. Volvemos a ser una comunidad global. Necesitamos tener presencia física. Y al estar todos conectados directamente, eliminamos la intermediación y mejoramos la calidad de la información. Entonces, al tener mejor información y menos costos de intermediación, porque la tecnología lleva los costos transaccionales casi a cero, permite que las tasas de interés a las que se endeudan las empresas bajen y a su vez las tasas de ahorro o de inversión a las que prestan las personas o instituciones aumenten. De esta manera, al acercar las puntas, permitimos que las dos partes queden mejor. Es decir, y las personas ahorran a tasas más adecuadas al nivel de riesgo que están asumiendo. ¿Qué hemos logrado? Cumplo partió el año 2012. Partimos sin entender mucho realmente cómo funcionaba el mercado de crédito y las necesidades crediticias, partió siendo una plataforma de persona a persona. Rápidamente nos reenfocamos en que los solicitantes de crédito fueran empresas en crecimiento. Bueno, y el tiempo ha pasado y gracias a Dios podemos decir que ya hemos originado a través de la plataforma más de 650 millones de dólares, más de 35.000 créditos, más de 280.000 inversiones se han hecho. Y desde nuestro punto de vista, los 4 indicadores más relevantes son que el retorno neto al inversionista promedio en la plataforma ha sido un 10,5%, neto de un default de apenas un 0,9%, porque estos números son muy potentes, porque si lo comparamos con la tasa de ahorro promedio de un chileno, que varía entre el 3 y el 5%, podemos decir que de alguna manera estamos duplicando la tasa de ahorro de los chilenos, manteniendo niveles de default absolutamente controlados y muy bajo lo que tiene el sistema bancario para créditos del mismo riesgo de pequeñas y medianas empresas. Y a la vez hemos logrado disminuir el costo total del crédito para las empresas en un 30%, que es lo que logran en promedio bajar cada empresa después de 6 meses operando a través de la plataforma. Nosotros en el año 2017, cuando ya teníamos consolidado, de alguna manera, más que consolidado el negocio en Chile, sino que ya teníamos un negocio establecido con políticas tecnológicas claras, con un algoritmo de riesgo robusto, decidimos que al ser una plataforma tecnológica y una red, las economías de red son muy importantes. Para explicarlo de una manera muy simple, la base de las economías de red es que entre más grande eres, mejor es tu producto, por lo tanto, más incentivo tienes a ser más grande. Y esto es muy fácil de explicar desde el punto de vista de nuestros clientes, porque si uno piensa, las dos necesidades más importantes que tienen las pymes son tener financiamiento rápido y a un costo razonable. Y las dos necesidades más grandes que tienen los inversionistas o personas que invierten en la plataforma son tener la posibilidad de diversificar y tener un retorno razonable. Entonces, a mayor cantidad de inversionistas, más rápido es el financiamiento para las pymes. Al ser más rápido el financiamiento para las pymes, se atrae a mejores pymes. Al atraer a mejores pymes, se obtienen más inversionistas. Al tener más inversionistas, sigue el círculo vicioso trayendo a más pymes.
Por lo tanto, en la medida que la plataforma toma lo que los gringos llaman el famoso flywheel, que es cómo va autocreciendo tu idea de negocio, cada vez es mejor la propuesta de valor. Es por esto que nosotros siempre nos enfocamos del crecimiento, desde el origen, y después lo vamos a atacar en mayor detalle. Como decía Carolina, al ser una empresa con propósito, nosotros somos una empresa B certificada, de hecho, nuestra fundadora hoy día es presidenta de Sistema B, y fuimos de las primeras empresas B en Chile, y hemos sacado varias veces distinciones como World en Sistema B. Nuestro propósito es lograr un sistema financiero más justo, donde cada empresa se endeuda a una tasa razonable y cada persona ahorra una tasa razonable. Porque si nosotros pensamos en el desarrollo de los países, este depende básicamente o principalmente de dos factores. Uno, que ha tenido tremenda atención en todos los países de Latinoamérica y en la mayoría del mundo, que es la educación. Y si nosotros pensamos, el tema de la educación ha estado en la primera línea en Chile por los últimos decenas de años o un poquito más tal vez, donde básicamente, independiente de las posturas políticas, todos esperamos que haya una educación lo más barata posible o gratuita, como dicen muchos, y de calidad. Pero ¿qué sacamos de tener una muy buena educación o ser personas muy educadas si no tenemos acceso al capital, y si tenemos acceso al capital a costos razonables para poder desarrollar nuestras ideas, proyectos, ambiciones? Se trunca cualquier idea de desarrollo. Por lo tanto, nosotros sentimos que la gran deuda que tienen los países de América Latina es el proveer a los emprendedores, a las personas con capital a costo razonable y con acceso a este. Es por eso que nosotros decidimos empezar durante el 2017 un estudio en conjunto con el MIT de mapear los mercados de América Latina. Y respecto de cuáles eran los mercados más atractivos, y no era muy difícil, salió México, salió Brasil, salió Argentina. De hecho, en el top one salió Argentina, hay que decirlo. Sin embargo, dentro del equipo de Cumplo teníamos varios que habíamos tenido algunas, y disculpándonos con nuestro amigo de Neuquén, Cristian Segovia, que nos está escuchando, que habíamos tenido algunas malas experiencias en Argentina, y decidimos aplicar un factor de crecimiento a las bondades del mercado para no tener que tomar la decisión de ir a Argentina. Bueno, estábamos en esto, y aquí parte, yo diría, la primera lección, que es antes de lo que nosotros vamos a mostrar en esta presentación, que es, Harvard escribió un caso sobre Cumplo y el financiamiento colaborativo, y nos habían invitado a exponer a Boston en la primera clase. Entonces, en el equipo de liderazgo, Nico Shea, que es el fundador, y yo decidimos que era una buena oportunidad, dado que México estaba en el top 3 de todo el estudio teórico que habíamos hecho, de ir a México a tener reuniones en terreno con fondos de capital de riesgo mexicana y con algunos competidores y con algunas empresas y con algunos amigos para bajar esta idea de ir a México. Y partimos a México y tuvimos todas las reuniones del mundo, pero si yo soy sincero, la decisión de irnos a México la tomamos un 20 de noviembre, como a la 1:30 de la mañana, y bajo los efectos importantes del tequila. Les cuento un poco. Después de todas las reuniones que nosotros habíamos aprendido que muchas cosas, nos invitaron a una cena. Y en esta comida, o cena como le dicen los mexicanos, había harta gente, bastante gente, y dentro de esas personas estaba no solamente un competidor, un posible competidor de la industria fintech mexicana, sino que uno de los íconos de la industria en México, y que además había participado a través de la Asociación Fintech Mexicana en las negociaciones por la promulgación de la futura ley fintech de México en esa época. Bueno, y ya cuando estábamos entrados en el tequila, nos dice cariñosamente, dice, sí, igual si están pensando en México, más vale que se apuren,
porque si se promulga la ley, lo más probable es que nadie pueda entrar por 24 meses porque hay un periodo que se le da a los incumbentes que ya están haciendo negocios cuando se presenta la ley para que se adecúen a la ley FinTech. Y en ese periodo no puede entrar nadie más. Y los tres, Guille, Nico y yo, pusimos cara de gile, seguimos en la conversación, y cuando bajamos por el ascensor, y yo creo que así de rápido fue la decisión, bajando después de la comida en el ascensor que había sido un edificio, nos miramos los tres y dijimos, corramos, porque tenemos que estar antes del 28 de febrero, no solamente con una empresa, sino con operaciones en México, porque no estamos dispuestos a quedarnos fuera del mercado más grande de pymes hispana por 2 años. Y esa fue la gran decisión. ¿Y por qué lo cuento? Porque más allá de la anécdota, yo creo que una de las diferencias que tiene esta nueva economía es que los emprendedores toman decisiones mucho más rápido y mucho más arriesgadas desde el punto de vista de la economía antigua, pero obvias desde el punto de vista de la nueva economía, de ir tomando posiciones en mercados cuando el tablero se piensa en global y no en nacional. Otra cosa que hicimos muy distinto y que yo creo que es muy interesante, y aquí ya sí después le paso el micrófono a Guille porque, para que se vayan entreteniendo un poco, es que no hicimos un business plan. Entonces, tuve experiencias previas y estuve en el mundo corporativo, fui gerente general de una empresa americana en Chile, de Johnson Johnson, y pensar en abrir un mercado sin tener un plan detallado de negocios hasta la última coma, probablemente pagándole un par de consultoras entre medio, bastante cara, para que te dijeran lo que cada emprendedor sabe más de su negocio que las consultoras, pero te lo pusieran en un bonito PowerPoint. Uno sabe cuando ha emprendido y ha entrado a nuevos mercados que mil cosas pasan. Por lo tanto, la manera que nosotros enfrentamos esta expansión internacional fue planificamos lo que necesitábamos de capital para financiar la operación, y el único objetivo de negocios del primer año fue tener un negocio funcionando, de manera de no ponerle la presión equivocada al equipo que lideró esta llegada a México, sino enfocarse en realmente setear el negocio en México para que fuera un negocio constructivo y adecuado y con buenas decisiones a largo plazo. Es así como por tamaño de mercado. Segundo, pusimos a nuestros mejores líderes. Guille en ese minuto era COO de Cumplo, director de operaciones de toda la plataforma. Y Guille, junto al que era gerente comercial de Cumplo y líder comercial de Chile, se fueron a vivir a México con pasajes de una vía 45 días después de que tomamos la decisión. Tercero, en ese mismo periodo llegamos a un acuerdo con un fondo de capital de riesgo mexicano para que invirtiera en Cumplo los recursos necesarios para financiar esos 2 años de setup. Y nuestra idea era que esto era el primer peso y validar el modelo de negocio. Y aquí empezó la vida en México, y con eso le paso el micrófono a mi querido amigo Guille Acuña. Gracias, Gonzalo. Entonces, esa introducción que nos hizo Gonzalo, la idea es que nosotros hoy les presentemos de 3 hallazgos que tuvimos con esta primera expansión o este primer experimento de expansión fuera de Chile de Cumplo, que ya no es un experimento, ya es un negocio consolidado, es un equipo de 25 personas, 99% mexicanos, hay 2 chilenos que mandamos allá, pero está liderado por una mexicana que es la country manager, gran líder, y el resto son un equipo totalmente mexicano. Después de los hallazgos les vamos a explicar un poco de lo que se viene al futuro y ojalá que nos quede tiempo para preguntas y respuestas, que es lo más entretenido de esta presentación. Entonces, ¿cuál fue nuestro primer hallazgo? Como dijo Gonzalo, nosotros llegamos
sin saber mucho de México. Lo único que sabíamos es que teníamos que partir rápido porque venía la ley FinTech y si no éramos incumbentes íbamos a tener que esperar 24 meses. Entonces con Oliver, que fue el otro chileno que se fue conmigo, llegamos a básicamente aprender de todo. Yo pensaba que la gente iba a conocer al Chavo del Ocho, porque yo me crié con el Chavo del Ocho. Resulta que ya nadie se acuerda del Chavo del Ocho, conocen más a 31 minutos que al Chavo del Ocho. Yo pensé que íbamos a tener más cosas en común por esa como tradición latinoamericana, pero creo que los mexicanos tienen más cosas en común con los gringos en cuanto a gusto y cosas de ver y cultura y comida que con los chilenos. Entonces, acuñamos un término que es la gran mexicana, de cosas que nos pasaron y que nos sorprendieron, pero que fuimos aprendiendo y al final fuimos aprendiendo a querer a los mexicanos, su estilo y la cultura. Todo esto yo tengo un hijo que nació en México, así que ya estoy totalmente parcial con la cultura mexicana. Entonces, ¿qué es lo primero? Nos pasaba en las reuniones que íbamos con Oliver, si es que estaba Nico, que era el fundador y es mucho más famoso que nosotros dos, la gente le hablaba solamente a Nico. A nosotros era como que no estuviéramos en la reunión y de vuelta cuando nosotros le conversábamos a nuestras contrapartes, solamente respondía el jefe y ponía una cara como molesta si le hablábamos a otras personas que no fuera él. Ese fue como nuestro primer encuentro con una cultura que es jerárquica. En Chile tenemos una cultura jerárquica también, pero no es tan jerárquica como en México. O sea, llegaba al punto de que literalmente a mí, cuando fuimos a una reunión con la Corfo mexicana, con Gonzalo, con la persona con que tuvimos la reunión le dio tarjeta de presentación a Gonzalo y a mí no me dio tarjeta de presentación. Y tenía más tarjetas y yo quedé con la mano estirada, pero yo era el suche, el ayudante, el asistente, no sé, yo no merecía tarjeta. Entonces ese fue un encuentro bien curioso y como que se refleja un poco en cómo trabaja la gente y cuáles son las expectativas que tiene el equipo que uno contrata y que va conociendo en el día a día. Obviamente eso tenía implicancias de cómo salir a vender, cómo conseguir clientes, a quién hablarle eh, y qué es lo que hay que hacer. Y al final uno se da cuenta que como son culturas jerárquicas, el tomador de la decisión, tú tienes que convencerlo a él y las cosas van a empezar a pasar solas, porque si el que toma la decisión está convencido, eh, funciona mejor. Y un tema eso de cómo convencer al encargado es una venta mucho más social. Entonces, no es tanto de convencerlo de que es un buen producto. Los mexicanos nunca te van a decir que no de frente. Todo va a ser sí, a pesar de que por dentro estés pensando, ¿sabes qué? No, me vale madre, como dicen. Eh, Eso no me importa mucho, la traducción simultánea. Eh, Había que convencerlos de un entorno mucho más social, es una venta más social. No. Comer al encargado, había que invitarlo a tomarse algo, y las reuniones son mucho más distendidas y sociales, y al final, los últimos 15 minutos de una reunión de 2 horas, que fue un almuerzo, se tocaban los temas de negocio. Entonces, esas cosas las fuimos aprendiendo y nos fueron resultando bien curiosas en México. Eh, y eso también se reflejaba en temas de contratar. Nos costó mucho al principio con Oliver entender cómo eran las entrevistas de los candidatos mexicanos, porque en promedio hablan mejor y se venden mucho mejor que nosotros los chilenos. O sea, a mí me ha costado, yo soy muy tímido, me ha costado sacar mi voz y ser un poco más elocuente y hablar mejor. Pero en México yo creo que todos son encantadores y todos hablan bien y todos están expresándose bien y son los campeones del mundo, pero a la hora de cuando uno los contrata o trabaja, como que te das cuenta que en verdad se vendieron mucho mejor de lo que eran y nos llevamos a algunas decepciones. Y por otro lado, el tema de la negociación, de cómo es el proceso de la contratación, de en qué momento le preguntas el sueldo, le haces la oferta, incluso cuando ya te aceptan la oferta,
nos ha pasado 4 veces que gente nos acepta la oferta y el día de comenzar a trabajar no llegan, no aparecen. Y esa es la gran mexicana. Esa es la gran mexicana. Y eso en Chile me ha tocado contratar en Cumplo, no sé, deben haber pasado unas 200 personas en total en estos 8 años, que entre practicantes, todas las personas que han estado contratadas por Cumplo, y no me ha pasado nunca en Chile que hagan la gran mexicana. O sea, eso de decir que sí, el día que comienzan no llegan, no aparecen y nunca más aparecen. Incluso gente que lo contratamos a través de Headhunters, de Michael Page, y llamando a Michael Page y diciéndole que tu candidato no apareció a trabajar, dijo que habló con su jefe y le hicieron una contraoferta y no llegó. Bueno, eso, eso es la gran mexicana, y eso en México nos pasó 4 veces contratando si somos 25 personas hoy, sé, 30, 40 personas en total que han pasado por Cumplo en México en estos 2 años. Eso fue como un shock porque no, a lo mejor tuvimos mala suerte de que quiénes son estos chilenos que vienen a contratarnos acá y que si es un país chiquitito, nosotros somos mucho más grandes, somos mucho más relevantes. Puede ser que hayamos tenido mala suerte, pero al menos hablamos de la experiencia que hemos tenido nosotros. Y después nos dimos cuenta que a pesar de que hay algunas cosas que son mucho más eficientes por un lado en México, hay otras que nos costaron mucho. Entonces ya teníamos la empresa constituida a principios de año en México, teníamos nuestro contacto del fondo de inversión mexicano, que estaban muy bien conectados, ellos tenían, o sea, tienen cuentas de millones de dólares en sus bancos, y no lográbamos abrir una cuenta bancaria. De hecho, en el principal banco mexicano se demoraron 8 meses en abrir una cuenta bancaria. Y mientras tanto, ya. ¿Ah? Ahí tenemos que darle las gracias a nuestro auspiciador financiero de la llegada a México, CMR. Las tarjetas de CMR de Guille y Oliver se volvieron la cuenta corriente de Cumplo México. Y como el color era verde, estaba bonita la tarjeta. Sí, de hecho, eso resultó que nosotros teníamos que empezar a operar ya el negocio y estábamos recolectando dinero de inversionistas en la cuenta del inversionista o trayendo inversiones desde Chile, y el depósito del solicitante no teníamos cuenta bancaria para hacérselo, el depósito del crédito. Entonces, en algún momento, la primera operación, tuvimos que ir con Oli a sacar plata del cajero para poder depositársela en la cuenta corriente al solicitante del crédito. Nos fue una entretenida anécdota, y como son esas cosas que hay que hacer porque si no el negocio no resulta. Pero yo no lo recomiendo andar con algunos miles de dólares caminando en efectivo por México. Eh, pero como que da cuenta de las cosas que tuvimos que hacer. Otra cosa fue como para conocer mejor la cultura. Con Oliver empezamos a visitar todas las instituciones financieras que estaban cerca de nuestras casas, operaciones en México y que necesitábamos financiamiento, y para lograr entender cómo era la venta a las empresas mexicanas que solicitaban créditos de financiamiento y cómo funcionaba el producto, las dinámicas, y ver si podíamos contratar a gente de la industria de los que nos atendieran mejor. Eh, Algunos de esos llegaron a trabajar a Cumplo, pero no, eran de los que se vendían mucho mejor de lo que eran, así que ya no están con nosotros. Y Entonces, solo para cerrar eso, la gran mexicana, finalmente tuvimos suerte para el otro lado también, tuvimos muy buena suerte de encontrar un gran equipo. Eh, Fue difícil contratar al principio y entender la cultura distinta de los mexicanos, pero una vez que la agarramos la agarramos bien y tuvimos suerte de contratar a grandes profesionales, ellos mismos nos empezaron a ayudar a aprender más rápido y a contratar un equipo muy sólido. Hoy día tenemos 25 personas, que es un equipo excepcional. La estructura es mucho más horizontal que el promedio mexicano, entonces hemos logrado construir una empresa sólida, buena, está operando, hay un modelo de negocio constante, hay un flujo con clientes. Ya somos una de las empresas líderes en México, y creo que
una combinación entre suerte y haberle tratado de todas formas posibles y sin algunos fracasos entre medio. Perfecto. Siguiendo entonces con la presentación, el resumen de la primera parte eh, sería importante entender que por muy sofisticado que sea su, su plan de negocio, es muy importante bajarlo a la realidad y enfrentarse al día a día para poder hacer que eso llegue en un país que tiene culturas distintas. Lo segundo, que para nosotros fue relevante y fue difícil asimilarlo, es que realmente, Guille, dale, realmente somos invisibles como país. Cuando uno piensa en Chile, y nosotros somos súper orgullosos de nuestro país y de lo que hemos logrado, y sentimos que en muchos aspectos reconocido. Por otra parte, cuando uno dice somos una empresa chilena, básicamente no tiene relevancia cuando tú entras en los mercados globales. La primera lección que recibimos fue, nosotros éramos el marketplace más grande de América Latina y llegamos a México y decíamos, señores, somos Cumplos, venimos de Chile, somos la plataforma más grande en volumen de negocio de América Latina, de financiamiento PYME, y la pregunta siguiente era, a ver, ¿operan en México? No. ¿Operan en Brasil? No. Ah, entonces no son latinoamericanos, son solamente una empresa chilena que le va bien en Chile. Eso es una realidad que es bien fuerte verla desde afuera respecto de la capacidad de ver a Chile en el contexto global. Si bien es cierto, nos reconocen seriedad, nos reconocen muchas cosas como país, no nos dan la relevancia respecto de haber sido exitoso en un mercado tan chico como el chileno y tan alejado de los grandes mercados globales. Dale, Guille. La otra cosa es que pesamos poco, nuestra experiencia pesa poco, no valida. Es bien impresionante porque una de las grandes cosas que nos tocó vivir fue, bueno, en todo este modelo de negocio que ustedes tienen, lo más importante es el modelo de riesgo, el poder discriminar qué pymes ustedes dejan que soliciten dinero a través de la plataforma. Y nosotros teníamos un modelo de riesgo súper probado y con un montón de experiencia y con un montón de historia en Chile, y aún así no nos validaban la experiencia. Y nos decían, mientras ustedes no validen esto en un mercado grande, no tiene mayor relevancia si su modelo es adecuado o no. Por lo tanto, cuando uno empieza a pensar en compañías que nacen sin fronteras y sin país, como son las empresas tecnológicas, por el solo hecho de tener .com, uno ya está más allá de la frontera de su país, tiene que pensar la importancia de validar su modelo de negocio rápidamente en más de una economía y ojalá en mercados grandes, aunque el mercado particular de marketplace está mucho más desarrollado en Chile que en México. Relativamente era mucho más sofisticado y desarrollado el mercado de crowdfunding en Chile que en México cuando nosotros llegamos a México. Aún así, no se le da desde el punto de vista de los institucionales la importancia relevante. Dale, Guille. Y finalmente hay una cosa que uno la toma en perspectiva cuando está pensando en la expansión internacional o en el crear nuevos mercados, que es el esfuerzo versus el rendimiento. Nosotros varias veces nos preguntamos si a pesar de los tamaños, a lo mejor la decisión más lógica era irse a un mercado más cercano, más amable, como podría ser Perú, debido a que hay un montón de empresas chilenas que han logrado ser exitosas, entendemos mejor su cultura, estamos más cerca. Sin embargo, al final, el esfuerzo que requiere una nueva operación, una adecuación a las leyes locales, a las culturas locales, más o menos similar en todas partes.
y las diferencias en el pago de ese esfuerzo son gigantescas. Los volúmenes que nosotros vemos en México son brutales. Probablemente hoy día México ya está representando como entre 20 y 30% de la operación chilena, con un año y medio de operaciones reales, ya más estable, y creciendo 20 veces por año. Y todavía es insignificante para el tamaño de la oportunidad que hay en México. Por lo tanto, una de las cosas importantes y que hacen la diferencia es el tamaño. El esfuerzo rinde mucho más a medida que mayor es el mercado, sobre todo cuando estamos hablando de negocios que tienen el corazón y la misma necesidad básica en todas partes. Porque tener un financiamiento justo, una tasa adecuada para endeudarse y una tasa adecuada para ahorrar es una necesidad transversal y universal. Entonces, esa es otra gran lección que nosotros tuvimos. Dale, bien. Sí, complementando un poco eso último, yo creo que el estar en México y especialmente en Ciudad de México, que es una ciudad de 28 millones de personas, como que al ser tan grande y haber tanta gente, da lo mismo, bueno, no da lo mismo, pero puedes tener un negocio que no sea tan exitoso, pero como hay tanta gente, con un porcentaje muy mínimo del mercado ya tienes un negocio funcional. Yo creo que en ese sentido es un poco más fácil hacer negocio en México y Chile porque es mucho más chico el mercado, pero por lo mismo en Chile tú puedes probar cosas distintas, conceptos que después no te va a salir tan difícil exportarlos a países más grandes como México. Finalmente, el tercer hallazgo que tuvimos es el tema de la tecnología universal. Nosotros hablamos siempre de que nuestra plataforma es multipaís y es flexible y escalable, y si han hablado con alguien, con algún tecnológico, lo más probable es que le haya vendido todo, que esto es muy fácil y que todo se puede hacer. Bueno, la realidad es que todo se puede hacer, pero hay tres variables que uno tiene que conjugar, que son el tiempo, la calidad, o sea, el tiempo de la rapidez y el dinero. Entonces tienes que elegir dos, no puedes tener las tres. Si quieres algo bueno y barato, va a ser largo. Si quieres algo bueno y rápido, va a ser caro. Y si quieres algo barato y rápido, va a ser malo. Entonces tienes que encontrar esa combinación entre esos tres componentes. Eh, y yendo a México nos dimos cuenta que a pesar de que nuestra plataforma era bien flexible, fallaban algunas cosas o no estaban considerados algunos conceptos que eran clave para operar en otros países. Desde cosas tan básicas como que en México la separación de miles es con coma, como usan en Estados Unidos, y no puntos, como es en Chile, hasta temas de los centavos y incluso palabras mismas del lenguaje que en México significan una cosa totalmente distinta. Como por ejemplo, no, es que mejor no voy a dar ejemplos, porque puede haber algún mexicano ahí o algo que se sientan ofendidos del ejemplo. Pero nos dimos cuenta que era mucho más difícil, o que era un desafío mucho mayor, no mucho más difícil, hacer tecnología que estuviera funcional en dos países al mismo tiempo. De hecho, todavía harto, y todavía no está en 100% neutra la plataforma, pero hemos avanzado harto camino de lo aprendido y creemos que estamos preparados ya para ir a otros países y el dolor va a ser mucho menor. Como les decía, al final, en los detalles está el demonio. Entonces, a pesar de que en México y en otros países el flujo del negocio es el mismo, siempre es una pyme que necesita financiamiento de corto plazo y que hay gente que se lo presta, en esencia es lo mismo, pero en los detalles es totalmente distinto. Entonces, en México somos una empresa regulada, tenemos que cumplir ciertas cosas como la prevención del lavado de dinero, KYC, el formulario de registro en México son 10 pasos con verificación de identidad y todo. En Chile es chico, estamos empezando a incorporar buenas prácticas de México, pero es mucho más fácil registrarse como usuario en Chile que en México. Entonces ahí empiezan a haber esas pequeñas diferencias que a nivel tecnológico te empiezan a generar un desarrollo y una implementación mucho más difícil que lo normal. Obviamente el negocio que tenemos nosotros, que es crédito, y más encima un marketplace o un mercado de crédito, es mucho más complejo que
otros productos o servicios tecnológicos que son mucho más exportables. Google, o sea, todo el mundo busca algo en Internet, eh, cambian un poco las cosas del lenguaje, pero no hay legislaciones distintas del crédito, el devengo de los intereses es distinto en México, las multas son distintas, las reglas que aplican para prepagar los créditos son distintas, los entes regulatorios son distintos, el CERNAC financiero mexicano que se llama Conducef tiene muchas más atribuciones que acá en Chile. Tienes que, para poder hacerle publicidad a tus clientes por SMS, por ejemplo, tienes que comprarle una base de datos al gobierno y solamente le puedes hacer publicidad a la gente que está en la base de datos. Bueno, en definitiva, miles de detalles que van haciendo que la implementación tecnológica se vaya, en esencia, es lo mismo, pero al aterrizarlo se va haciendo mucho más difícil y mucho más desafiante. Entonces, si no entiendes bien cuáles son esas pequeñas diferencias, al final te puede jugar una mala pasada. Y finalmente, temas de ejecución. O sea, cómo vamos priorizando el desarrollo y la ejecución de las distintas cosas. En México, como salió la ley FinTech en marzo del año pasado, no, en marzo del 2018, perdón. En septiembre del 2018 salió como la regulación secundaria de esa ley que como que aterriza los temas legales de cómo se implementan los requisitos de la ley, qué cosas tenemos que hacer, qué chequeo. Después, en marzo del 2019, volvieron a salir otras reglas secundarias y en septiembre del año pasado, de nuevo, otras reglas. Entonces, van saliendo muchas exigencias regulatorias que se imponen por sobre a veces las necesidades del negocio. Entonces, necesitamos implementar esta nueva funcionalidad para que los inversionistas de los créditos les resulte mucho mejor invertir y sea mucho más fácil. Pero, por otro lado, tenemos que generarle a esos mismos inversionistas un reporte que si no lo tenemos, estamos incumpliendo la ley FinTech. Entonces, la estrategia y la ejecución va cambiando un poco de acuerdo a dónde estamos y las prioridades van cambiando. Y eso hace que, si es que uno no tiene cuidado, los caminos en tecnología y en el negocio empiezan a diverger poco a poco. Entonces, nosotros sabemos que unas rectas que van, que si son rectas y no son paralelas, van a ir divergiendo para siempre y no se van a encontrar nunca más. Entonces, el desafío es que esas rectas se conviertan en curvas y vuelvan a juntarse, porque si no, vamos a tener dos operaciones totalmente distintas y dos plataformas tecnológicas totalmente distintas en los dos países, y si después queremos otro, vamos a tener otra línea y otro más, y van a ser 4 líneas que ya se vuelve totalmente inmanejable. Entonces, esas cosas, antes de estar en México, uno decía, no, si va a ser muy fácil el desarrollo de tecnología y obviamente van a ser las mismas prioridades que en Chile, pero estando allá nos dimos cuenta que la realidad es muy distinta. Quizás pegamos de ingenuo o idealista, pero hemos aprendido las lecciones de cómo ir haciendo que converjan esos dos caminos. Hoy día los caminos están separados, mucho más separados de lo que a mí me gustaría al menos, pero ya estamos trabajando para que vuelvan a juntarse. En definitiva, el tema de los distintos países, un país que tiene la matriz también te genera un poco de desequilibrio que hay que ir jugando y trabajando para priorizar y tomando las mejores decisiones posibles para el negocio. Antes de pasar al por qué resistir, solamente dos comentarios adicionales. Yo creo que hay una cosa que nosotros hemos hablado varias veces, es que alguien que hizo algo totalmente distinto a nosotros y que creemos que puede ser interesante que ustedes lo consideren, es Corner Shop. Corner Shop que fue fundada por emprendedores que ya habían emprendido en el mundo tecnológico antes, no fintech, pero bueno, Corner Shop tampoco fintech, tomaron la decisión de crear la compañía en dos países a la vez. Y abrieron juntos o casi juntos Chile y México. Y eso les hace, te hace como compañía obligadamente ser más rigurosa en la neutralidad y en tu visión de ser global y que la solución sirva en todas partes. Nosotros lo tuvimos que aprender en dos fases y hoy día lo estamos cumpliendo con una base de dos tiers, donde tenemos un tier neutral,
donde está el corazón del negocio, los modelos de riesgo, el flujo de los créditos, y después tenemos un tier de localización, donde está la incorporación de las leyes, los medios de pago, los impuestos, etcétera, etcétera. Pero si alguien realmente está pensando en crear un negocio global, creemos que puede ser interesante considerar abrir dos mercados a la vez. ¿Y por qué resistir? ¿En qué estamos? Finalmente nosotros estamos convencidos que este es el mayor secreto del éxito de Cumplo, que es el propósito es lo que nos mueve. Y si nosotros podemos hacer una analogía de qué tenemos en común toda la gente que trabajamos por Cumplo, es que estamos convencidos de lo necesario de que es tener una sociedad más justa. Y es cierto que esta que no es una empresa sin fines de lucro y Dios quiera que nos vaya muy bien, pero el propósito es lo más importante. Y tenemos un estándar sobre el cual medir nuestras decisiones, tanto de precios, de mercados, de productos. ¿Esto contribuye a tener un sistema financiero más justo o no? Y tener un sistema financiero más justo también incluye tener una rentabilidad justa para quienes trabajamos en Cumplo, pero hace que se alineen los objetivos, que se alineen las personas, que haya un estándar sobre el cual medir, y cuando pasa eso, los equipos tienen mucha más libertad, porque autónomamente van alineados las decisiones de negocio al propósito. Y eso permite que sea una organización muchísimo más plana y donde todos pueden aportar desde su punto. Por lo tanto, el propósito que nos permite alinea nuestras metas, nos da foco como equipo, cruza las fronteras y nos saca de la zona de confort. Porque cuando nosotros hacemos nuestras evaluaciones trimestrales y anuales, no solamente vemos si cumplimos el business plan, no solamente vemos cómo están los recursos humanos y si tenemos empleados contentos, no solamente vemos si nuestros clientes están contentos, sino si realmente estamos cumpliendo nuestro propósito y dado la magnitud de la definición de tener un sistema financiero más justo en Hispanoamérica, claramente nos saca de la zona de confort porque no sentimos que estamos cerca todavía de lo que queremos lograr. Y eso es lo que ha ido definiendo también nuestro plan de expansión y desarrollo. Bueno, y ahora no nos queda tanto tiempo, pero esta parte la voy a hacer más rápida. ¿Cuál es el futuro? Entonces, después de 2 años de estar operando en México, nos empezamos a dar cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que algo que alguien podría decirme era obvio, la relación entre México y Estados Unidos es gigante. De hecho, la relación comercial entre México y Texas, que específicamente es gigante, o sea, son los mayores partners comerciales en importación y exportación. Y hay muchas pymes que están en Texas, manejadas por latinos, que hacen negocios con México, y pymes mexicanas que hacen negocios con Texas. Entonces, siguiendo los mismos argumentos que veíamos al principio, de que el tamaño, el mismo esfuerzo en un mercado mucho más grande nos genera mucho más retorno, y viendo la relación que hay con México, americano. ¿Y cuál es el mercado más grande de pymes que hay en América? Es Estados Unidos. Son 30 millones de pymes que hay solo en Estados Unidos. Y de acuerdo a la Universidad de Stanford, de esas 30 millones son 5 millones de pymes que son manejadas por latinos en Estados Unidos. O sea, hay más pymes latinas en Estados Unidos que pymes en México. Es el mercado latino más grande de América, en Estados Unidos. Entonces dijimos, tenemos que irnos, y tenemos que irnos a Texas. Y ahí es donde la idea era este año, a principios de año, partir a Texas, pero el virus lo impidió. De hecho, yo sigo tratando de conseguirme un documento de la empresa allá en Estados Unidos para poder postular a la visa, pero las embajadas están cerradas, no puedo ir a dar la entrevista, no puedo recibir el documento del IRS, que es Servicio Hipotecario en Estados Unidos. Así que por ahora estamos esperando a que se abran de nuevo las puertas y poder ir a conquistar ese nuevo mercado. Poder intentar conquistarlo.
¿Cuál es la idea? Es después de Estados Unidos construir, no solamente dar servicio a las pymes latinas que están en Estados Unidos, sino que también empezaron a hacer una red de financiamiento en toda América. Desde Estados Unidos, que es donde está el dinero, hoy día atrapado con una presa, una represa, liberarlo para regar el campo fértil de las pymes latinoamericanas en Perú, en Colombia y en Brasil. Ya estamos en conversaciones con algunos socios para no necesariamente ir nosotros a expandirnos, sino que nos ayuden empresas o emprendedores locales a llegar cumplo a esos países. Pero la idea es poder conectar los fondos, como se salía al principio, con el uso de los fondos. Hoy día el BID estima, no, el Banco Mundial estima que hay 1 millón de millones de dólares que necesitan las pymes en las Américas para poder seguir creciendo y funcionar bien. Nosotros queremos ayudar a que todo el dinero que hay allá en Estados Unidos se irrigue a las pymes de Latinoamérica y logremos una sociedad más justa, porque al final las pymes son el motor de la economía y es la forma más fácil de ayudar con la desigualdad. Y ese es nuestro sueño, una tasa justa sin fronteras. Tener de verdad inversionistas en Chile que estén invirtiendo en pymes mexicanas con respaldos en Estados Unidos, inversionistas en Estados Unidos que inviertan en pymes peruanas que hacen negocios en Chile, y que esas pymes crezcan más sólidamente, paguen mejores sueldos y contribuyan a terminar con la desigualdad y con una sociedad más justa. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Guillermo, sin duda muy interesante lo que ustedes cuentan. Me imagino que hay muchas personas que están acá y que están con desafíos similares. Hay varias preguntas que se las vamos a ir haciendo. A ver, aquí, cuando llegaron a México, ¿tenían contactos allá para poder comenzar? Teníamos algunos amigos, personalmente yo te conocí gente durante el estudio del MBA, algunos de los socios tenían contactos allá, Guille también tenía algunos contactos, es decir, como dicen los gringos, family and friends. Sí, llegamos con algunos contactos, pero evidentemente uno es forastero en tierra lejana. Ahora el haber podido llegar y tocar algunas puertas nos simplificó la vida. De hecho, el fondo de inversión, que es AllVP, que es uno de los fondos de Venture Capital más activos en la región, que es mexicano, que también está invertido en Cornershop por lo demás, y en varias otras fintech chilenas también, y latinas, colombianas, qué sé yo, nos conocía previamente desde Stanford, donde Nicolás también hizo una maestría. Ustedes entonces fueron con una agenda medianamente armada. De contacto, Sí. Si íbamos a tocar la puerta, abrían la puerta. Solo que ahí todo el mundo nos dijo que sí, pero ese sí era más no que sí. Perfecto. Otra pregunta más también de Cristian Segovia. ¿Las leyes laborales son flexibles? ¿En qué sentido flexibles? Bueno, son México. en algunos sentidos son menos flexibles perdón, que leí un mensaje ahí. En algunos sentidos son menos flexibles que en Chile, en otros sentidos son más flexibles. Hay temas tributarios en México que en Chile. Entonces, por ejemplo, si tú le das un auto a tu empleado como parte de su compensación, a ti te cuenta como para rebajar impuestos. O sea, tiene los incentivos para no pagarle cosas en dinero efectivo, sino que compensarle con auto, con comidas, cosas de ese estilo. Entonces, por ese lado un poco más flexible. El tema tributario, hablando desde el punto de vista del empleado, se pagan más impuestos que en Chile, o sea, por un mismo sueldo bruto en Chile, que no paga impuestos, en México sí paga impuestos, a pesar de que las tasas no son tan altas. Y hay otros temas más, por ejemplo, que si tú quieres despedir a alguien, los meses son 3 meses de indemnización, en vez de un mes que es acá en Chile. Y hay harta protección al empleado. Entonces, tienes que tener un seguro de vida para tus empleados, porque si alguien llega a fallecer, tienes que seguir dándole alguna como anualidad.
y otros temas más. Pero todo eso hace que en promedio los sueldos en dinero sean más bajos que los sueldos en Chile. Obviamente el gerente general de Bimbo gana mucho más que el gerente general de la panadería Los Castaños acá en Chile, pero el empleado promedio de Los Castaños gana más que el empleado promedio de Bimbo. Aquí Francisca Sí, se Rices, habrá respondido la pregunta, pero... Francisca Rices nos pregunta, se me fue la pregunta. Acá está. Hola, con mi marido vivo actualmente en Londres por estudios y estamos metiéndonos de lleno en el tema fintech. Quedamos, ay, espera, que se me va. Quedamos impresionados por el desarrollo de la banca tecnológica y todo lo que se puede hacer. ¿Han pensado abrirse una banca más tradicional? Pensando en, por ejemplo, cuentas vistas, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, inversiones en acciones u otros. Mira, sí, la respuesta es sí. Es un tema que viene. Claramente Latinoamérica está mucho más atrasado que Europa en lo que se llaman los neobancos o los no bancos. Yo diría que hay dos tendencias. Una son los neobancos, que son empresas tecnológicas que se cuelgan de la legislación bancaria, es decir, tienen licencias bancarias, pero actúan de manera digital en sus procesos y en su estrategia. Y están los no bancos. Hoy día hay muchas cosas que se pueden hacer sin la regulación bancaria. Obviamente, si tú vas al core bancario, que es captar recursos del público para hacer prestados y meterlos en tu patrimonio para prestarlos, necesita una regulación bancaria. Pero cuando caemos en la ley, en tarjetas de crédito, en cuentas vistas, qué sé yo, hay leyes de medios de pago, hay ley de emisiones de tarjeta de prepago, y nosotros de hecho, tenemos un proyecto vamos a hacer un mercado piloto de tener la Cumplo Green Card, que es la tarjeta de crédito débito Cumplo en México. ¿Por qué en México vamos a partir? Porque allá ya estamos regulados y es bastante más fácil para nosotros hacerlo, pero tampoco está descartado hacerlo en Chile. La idea es pilotearlo en México. Ahora, una cosa que es súper importante, y esto es una lección que recibimos en unas conversaciones con unos fundadores de una empresa tecnológica que está abierta a bolsa y muy exitosa, nos dijo: preocúpese siempre que todos los nuevos negocios a los que entren fortalezcan su core. Por lo tanto, cuando hablamos de cuentas corrientes, o tarjetas de crédito, hace todo el sentido del mundo, porque si tú estás en el negocio del crédito, hoy día nosotros le damos el crédito a una pyme, y ese dinero que viene de los inversionistas pasa por nosotros a la pyme y termina en la cuenta corriente bancaria de la pyme. Entonces, finalmente estamos haciendo que el dinero salga del ecosistema Cumplo. Por lo tanto, un paso lógico es hacer productos que nos ayuden a mejorar la calidad de la información, que va a mejorar la calidad del algoritmo de riesgo y a la vez mantengan a nuestros clientes por más tiempo y con más servicios dentro del ecosistema. Perfecto. Acá Cristian Segovia nos pregunta qué tasa de incobrables tienen en México y en Chile. Son bien parecidas en Chile y México. Está entre el 0,8 y el 0,9% de incobrabilidad sobre el capital prestado. Perfecto. Manuel, sí, perdón. No, y eso depende por el tipo de producto. Obviamente, ese es el promedio ponderado de los productos. Por ejemplo, los créditos respaldados con facturas tienen un 0,6, los créditos sin ningún tipo de respaldo suben del 1,5 un poquito, pero el ponderado es como dice aquí. Manuel Catucuago dice, ¿sería factible ahora mismo captar inversiones desde Ecuador? No, en este minuto solamente inversionistas que tienen cuenta corriente en Chile pueden invertir a través de la plataforma chilena, e inversionistas que tienen cuentas mexicanas pueden invertir a través de la plataforma mexicana. Como lo dijo Guille, nuestro sueño es un borderless trade market, es decir, un mercado de crédito pyme sin fronteras, y estamos trabajando en eso, y el instalarnos en Estados Unidos también cumple gran parte de ese rol, porque para cualquier país latinoamericano es mucho más fácil hacer una inversión hacia Estados Unidos y de ahí irrigar un montón de países que invertir de aquí a México, de aquí a Ecuador, de aquí a Perú, o de Perú, etc. Ahora, una cosa que es bien importante: nosotros somos una empresa B,
y consideramos que no solamente hay que cumplir con la forma, sino con el propósito de las leyes. Por lo tanto, no vamos a hacer la vía corta para hacerlo rápido, lo vamos a hacer bien. Y eso implica un desafío bien importante a nivel regulatorio. Perfecto. Acá, otra pregunta, dice Felipe Baigorri, con la revolución de blockchain, ¿han pensado en tokenizar créditos? Sí, sí, lo hemos pensado. De hecho, yo le fui a hablar con el directorio el 2017, le fui a ofrecer que hiciéramos algún experimento con eso y me dijeron, no, ya, enfoquémonos en el negocio. Y como decía Gonzalo, tenemos que enfocarnos en cosas que sean que refuercen lo que estamos haciendo hoy día más que en probar cosas nuevas. De todas maneras, yo aún no me olvido de lo que quiero hacer y yo creo que parte de la implementación de ese sueño de tener un mercado de verdad sin fronteras va a pasar por tener algún uso de blockchain o criptomonedas o tokenizar algún crédito. Perfecto. Última pregunta de Cristian Ureta. Con la contingencia actual, ¿la proyección se ve amenazada como para la inversión? Para la inversión mira, una de las cosas más importantes, el volumen con COVID nos ha caído un 20% o 25% con respecto a lo que nosotros proyectábamos en Chile, en México menos, increíblemente. Pero ¿y por qué ha caído el volumen? Porque en general lo que nosotros financiamos son el descuadre entre que yo vendo un producto y recibo un pago. Y eso hay varias razones para que se provoque, pero en general el pago de nuestros créditos viene de servicios y productos ya prestados o vendidos. Por lo tanto, el default a nosotros no nos aumentó nada con el COVID. ¿Qué nos pasó? Que el atraso de corto plazo, si un crédito que antes se pagaba, por ejemplo, sin mora, se pagó con 15, 20 días de mora. Es decir, la mora corta, el atraso de corto plazo, eso sí se vio aumentado en un porcentaje relevante. Pero la mora dura, como le dicen en la industria, o finalmente los créditos que no se pagan, no han subido nada. De hecho, ha ido bajando. Porque justamente no financiamos proyectos, sino que financiamos cosas ya hechas o vendidas. Cristian nos pregunta si estaban pauteadas las preguntas. No, Cristian, son las preguntas que nos están haciendo aquí en vivo y en directo, están en el muro. Bueno, Gonzalo, Guillermo, les agradecemos. Estuvo muy entretenida su charla. Creo que sirvió a todas las personas que están pensando expandirse a Latinoamérica. No es fácil, sin lugar a dudas, así que gracias por su experiencia y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Ahí un comentario nomás y ahí están nuestros correos electrónicos por si nos quieren hacer alguna pregunta directo, siempre estamos dispuestos, uno de nuestros valores es la transparencia y también nos gusta apoyar al ecosistema, así que si quieren cualquier cosa, cualquier pregunta, ahí estamos. Ok, muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan una buena noche y recuerden, quédense en casa estudiando. Gracias por la invitación. Chao. Muchas gracias.